1, 2 y 3. Hola! Welcome back to a new video. I'm Alejandra from Surviving Spanish, and in today's video I'm going to describe a really beautiful picture so you can learn new and useful vocabulary in Spanish. So let's get started, shall we? And at the end of the video I will give you a little quiz. Aquí tenemos la imagen. Es una imagen muy bonita. En el centro, aquí, podemos ver una casa. Es una casa grande y tiene 1, 2 y 3 pisos. El tercer piso, que tiene una forma triangular, se llama ático. Esto de aquí se llama ático. La casa es de color amarillo con detalles en color marrón y azul. Azul como el océano. La casa tiene muchas ventanas. Por ejemplo, en el primer piso hay una ventana aquí. En el segundo piso hay 3 ventanas y en el ático hay 2 ventanas. Aquí hay una y aquí hay otra. En total hay 6 ventanas. Esta ventana de aquí y esta otra tienen persianas. Estas persianas son de color azul. Son de color azul. La casa tiene también una puerta principal. Esta de aquí es la puerta. Es una puerta de madera. Tiene un marco de madera y el centro es de vidrio. Esto es vidrio y esta es una puerta de vidrio. En la parte superior de la casa podemos ver una chimenea. La chimenea es una estructura que se encuentra en muchas casas, sobre todo en lugares donde hace mucho frío. La chimenea proporciona calor a través de la quema de madera y a través de este conducto o tubo el humo sale fuera de la casa. Así funciona una chimenea. En la parte inferior se encuentra la escalera.
Esta es una escalera. Una escalera de piedra. Está hecha de piedra. Estos de aquí son los escalones. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 escalones. La escalera conecta la casa con la vereda. Esta parte de aquí viene a ser la vereda. Voltea tu teléfono y suscríbete. A los lados de la escalera se encuentran 2 pilares. Estos pilares están hechos de ladrillo. Esto de aquí se llama ladrillo. El ladrillo tiene una forma rectangular, como esta hoja. Y sobre ambos pilares hay una esfera. Aquí hay una esfera y aquí hay otra. Al frente de la casa y al lado de la escalera se encuentra el jardín. Esto de aquí y esto de aquí viene a ser el jardín de la casa. Es un jardín grande y en el jardín hay muchas flores. Estas de aquí son las flores. Hay flores de color rojo, flores de color lila o violeta, y por este lado hay flores de color anaranjado. En el jardín también hay árboles. Este de aquí, por ejemplo, es un árbol. Y el árbol es muy grande y largo de altura. Esta parte de aquí se llama tronco. Es de color marrón en este caso. Y esta parte superior que vemos aquí se llama copa. Es la copa del árbol. A este lado también vemos un árbol y por aquí también hay otros árboles. A este lado creo que hay algunos arbustos. Los arbustos son más pequeños y a diferencia del árbol,
que solo tiene un tronco. Los arbustos tienen muchas ramas o troncos que crecen desde la base, desde aquí. Podemos imaginar que en esta casa vive una familia, quizás una familia numerosa con muchos niños, ya que la casa tiene muchas habitaciones. Y quizás en los días soleados, como por ejemplo hoy, los niños salen a jugar al jardín. Quizás a los niños les gusta recolectar flores y los papás toman café al lado de esta ventana. Creo que esta casa es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar la naturaleza. Now, let's start with the quiz. And now, I will give you a little quiz. Corte. And now, I'll give you a little quiz so you can test yourself and see how many words you can remember. Let's get started, shall we? ¿Cómo se llama esto? Exacto, se llama ventana. ¿Cómo se llama esto? Ajá, se llama árbol. ¿Cómo se llama esta parte de la casa? Ajá, se llama ático. ¿Cómo se llama esto? ¿Te acuerdas? Perfecto. Chimenea. ¿Cómo se llama esto? Puerta. Muy bien. ¿Cómo se llama esto de aquí? Ajá. Escalera. ¿Te acuerdas cómo se llama esta parte de la escalera? Ajá. Escalón. Muy bien. ¿Te acuerdas cómo se llama esto? Ajá. Flores. ¿Cómo se llama esto de aquí? Exacto. Arbustos. Muy bien. If this video was useful for you, smash the like button and subscribe to our channel to be part of our community. And let me know in the commentaries what would you like to learn in the next video. Hasta la próxima! Smash the like button